como cuando un hombre echa semilla en la tierra, hermanos. En este año hemos estado hablando, el pastor ha estado hablando sobre el que siembra cosecha, y es nuestro lema del año. Yo quería hablar algo similar aprovechando estos tiempos, pero a la vez también relacionándolo con lo que vamos a tener la próxima semana. Y si algo, hermanos, estoy convencido que nos va a ayudar para nosotros poder tener cosecha en la cuestión de invitados y de las almas, es esto, hermanos, el poder de la semilla. Cuando nosotros entendemos qué poder tiene la semilla, que es la palabra de Dios, hermanos, nosotros no podemos dejarla solamente ahí. La Biblia nos habla que un hombre echó semilla en la tierra. El campesino, el labrador, el agricultor, cuando se dedica a sembrar, hace todo lo posible, humanamente hablando, para plantar la semilla. Todos sabemos, ¿verdad?, lo que conlleva. No nomás es que lo desee. No un día se levanta y dice, bueno, hoy quiero sembrar y pues aquí tengo la semilla y la voy a dejar ahí a ver qué pasa, ¿no? Cuando queremos sembrar, hermanos, siempre nos va a llevar a una acción. Nada se siembra solo, y nada crece de la nada. Siempre llevamos una acción. Y el campesino es un ejemplo de ello. Cómo va temprano, va y dedica su día, va y se organiza para ir y hacer la labor de sembrar. Planta la semilla, nos lleva a una acción. Pero hablando en lo espiritual, cuando hablamos de sembrar, nosotros también somos esos campesinos que vamos y llevamos la semilla, y eso nos lleva a una acción. Hay iglesias que posiblemente en este momento se están quebrando la cabeza de decir, ¿por qué no tenemos gente? ¿Por qué se están yendo los jóvenes y los adultos, verdad, que estamos aquí, ya somos unos ancianos? ¿Por qué? Porque no han entendido que la respuesta está en el poder de la semilla. Que la palabra de Dios es tan importante y tan vital, hermanos, para las iglesias, porque es eso, llevar el precioso evangelio a los perdidos. Y en esta parte espiritual, Dios ha hecho lo único que Él puede hacer, que es hacer brotar esa semilla. Nuestra labor, hermanos, es llevarla, es sembrar, es movernos, es llevar esa acción. Pero cuando queremos ver el fruto, hermanos, no depende de nosotros, depende de Dios. Dios es el único que es capaz de hacer brotar esa semilla, hablando en lo espiritual. También tiene que ver con el lado secular. El campesino, cuando siembra, si le preguntáramos, ¿verdad?, a aquellos que se dedican 100% a esto, ellos tienen que dar en cierta forma un paso de fe. Porque no saben si esa cosecha que ellos están esperando se vaya a dar. Pero, hermanos, el hecho de sembrar para la causa de Cristo, para la obra de Dios, hermanos, nos lleva a esa acción. Y esto mismo, hermanos, hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Nosotros, ¿verdad?, cada vez que se abre la palabra de Dios y cada vez que se predica la palabra de Dios, es esa semilla que queremos que quede sembrada en cada vida y en cada corazón. Pero Dios la usa de tal manera que es el único que puede dar el fruto de eso que se sembró. Podemos pasar aquí horas predicando y pueden venir los mejores predicadores, hermanos, pero si Dios no hace nada en nuestras vidas, ¿de qué sirve, hermanos? Dios es el único que puede hacer capaz en nuestra vida espiritual de hacer brotar esa semilla para que demos fruto. Por eso la importancia, hermanos, de prepararnos para lo que vamos a tener posiblemente, dentro de 2 semanas, el próximo lunes, no, hasta el otro lunes que empiecen las conferencias. Es preparar nuestra vida y preparar nuestro corazón para que esa semilla de la palabra sea sembrada en nuestras vidas y pueda dar ese resultado. ¿Se acuerda de ese último mensaje que todavía está fresco en nuestros corazones y en nuestras mentes, lo que nos predicó el pastor en fin de año? ¿Cuántos aún están diciendo, Señor, yo te pido una oportunidad más para este año? Porque yo deseo que en mi vida esa semilla que va a ser sembrada de la palabra de Dios, de la predicación, de la enseñanza, haga un efecto en mi vida y pueda dar ese fruto tan deseado. El día de ayer en evangelismo estábamos con nuestro hermano Amador y nuestra hermana Mirna. Yo no me había dado cuenta que ahí donde estábamos evangelizando, ya habíamos pasado ahí una semana antes, yo no tenía fresco en mi memoria cómo se veía un fruto de higos, una higuera. Y los hermanos ayer vinimos y me dijeron, hermano, fíjese que aquí está aquí en el patio de esta casa, que hay una casa grande porque estaba en la esquina,
Dice, aquí está un fruto de higos, está una higuera. Y me dijeron unas palabras que me dejaron pensando, dijeron, a pesar de que está maltratada, está dando frutos. Y ahí está la higuera. Y sí, efectivamente, tenía en sus ramas, estaba seca, estaba muy descuidada, pero llevaba fruto. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, en nuestra vida cristiana, podemos ser esa higuera? Maltratados, tal vez. Nadie cree en nosotros, hermanos, pero sí estamos convencidos que el poder de esa semilla, que es la palabra de Dios, actúa en nuestras vidas. Es lo que nos dice en Isaías 55. Por favor, acompáñenme ahí. En Isaías 55. Isaías 55:11. ¿Cómo es que Dios usa esa semilla que es su palabra para poder hablar nuestras vidas? Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Dice, no volverá a mí, que dice, vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que para la que la envié. Entonces hay una promesa, hermanos, que cada vez que somos expuestos a la palabra, esa semilla que va a ser sembrada en nuestras vidas va a dar un fruto. Dios la va a usar. La pregunta es, hermanos, ¿estamos nosotros dispuestos a que esa semilla dé ese fruto? Hoy estamos tan endurecidos en nuestra vida, en nuestro corazón, que creemos que no ocupamos dar más fruto, que no ocupamos esa semilla en nuestras vidas. Ya pensamos que es un evento más, un mensaje más. No, hermanos, es una oportunidad más que el Señor nos va a dar. Y tal vez un recordatorio para muchos de nosotros. Y como decimos, pensamos en los que vienen de afuera, pero hermanos, esto es para nosotros. Esto es para que la iglesia, como dijo el pastor en la mañana, sea edificada. Los pastores, los predicadores que van a venir, hermanos, estamos orando para que el Señor los use y puedan darnos, hermanos, la palabra y que esa palabra crezca en nuestras vidas. Hermanos, es una obra que es espiritual. Así como el sembrador no puede ver qué pasa debajo de la tierra, él solamente espera ese brote de la semilla. Así también el Señor, hermanos, en nuestras vidas hace esa obra invisible espiritual que nuestros ojos no pueden ver. Ese, hermanos, es el poder de la semilla. Ese poder de la semilla que puede ser el cambio que ninguna filosofía y ninguna terapia humana puede hacer. El poder, hermanos, de la palabra de Dios. Esa obra espiritual que hace en nosotros. Si estamos dispuestos a hacer y estar dispuestos nosotros mismos, hermanos, a dejarnos someter y a dejarnos, hermanos, enseñar por ese poder de la semilla, puede ser ese cambio que nadie más puede hacer. Si pudiéramos decir que hay un secreto en esto de plantar la semilla, podemos darle todo el mérito a que es la semilla la que es capaz de llevar ese fruto. No es el suelo, no es el clima, no es el cultivo, eso ayuda, pero la semilla que brota, hermanos, y que da fruto, es lo que verdaderamente esperamos de cada uno de nosotros. Versículo 27 y 28 nos dice ahí en Marcos 4, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Como ya vimos, el campesino no se explica cómo es eso posible. Cómo es que la semilla es capaz de estar en la tierra y dar ese fruto. Nos acordábamos, ¿verdad?, que a muchos en la escuela, en la primaria, nos dejaban ese ejercicio de un frijolito, ¿verdad? Y lo ponemos en alcohol y veíamos ese proceso, ¿no? Y si el frasco era transparente, se puede ver cómo después de un tiempo, ¿verdad?, brota y empieza a crecer esa semilla que pusimos ahí. Pero el campesino empieza a dar y empieza a creer, ¿verdad?, en ese proceso que no puede ver, hasta que un día el proceso se ha completado. Cuando esa semilla da fruto y da crecimiento, lo espera con ansias. Es el anhelo y el deseo de su corazón esperar por ese fruto. Cree firmemente, como vimos, en ese paso de fe, que el poder de la semilla es capaz de hacer lo que nadie más puede hacer. Y de la misma manera, hermanos, en que nosotros en nuestra vida cristiana debemos de actuar.
Deje de pensar en que afuera está la respuesta. No, hermanos, la palabra de Dios tiene la respuesta. Deje de perder el tiempo, ¿verdad?, en otras cosas que no le ayudan, y vuelva otra vez a creer en el poder de la semilla, en el poder de la palabra de Dios, que puede ayudarnos, que puede consolarnos, que es lo único que tal vez pueda cambiar nuestras vidas, que es lo único que puede cambiar nuestro ser. Decía un canto antiguo, ¿verdad? Solo el poder de Dios puede cambiar mi ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Pero muchas veces, hermanos, ese canto ya no está en nuestra boca, porque hemos dejado atrás el poder de Dios, el poder de la semilla en nuestras vidas. Estamos siendo tierra dura, tierra seca, tierra que no está dispuesta a aceptar ese fruto y recibirlo. Y no solamente recibirlo, sino poder aplicarlo, hermanos, porque de enseñanza, hermanos, y de semilla estamos llenos. Gracias a Dios, porque se nos da un calendario anual de nuestra iglesia, donde hay tantas actividades y tantas cosas, no para llenarlo solamente, por ver, mira qué bonito se ve. Es por la necesidad que se entiende, hermanos, que es necesario que la palabra de Dios sea expuesta siempre en nuestras vidas. A los adultos, a los jóvenes, a los niños, a quien sea, porque solamente, hermanos, el poder de la semilla puede hacer ese cambio en nuestro ser. Así igualmente, hermanos, actuamos, hermanos, y así es el reino de Dios. Nosotros trabajamos en nuestro servicio a Dios, nosotros ponemos nuestro mejor esfuerzo, pero, hermanos, Dios es el que se encarga de dar ese fruto. Nosotros confiamos en que eso se puede llevar a cabo, aunque no podamos verlo o comprenderlo. ¿Cuántos de nosotros hemos sembrado aquí en la iglesia? Posiblemente muchos no vean ese fruto, pero hay una promesa: Dios se hará cargo. Dios, hermanos, paga bien. Dios, el Señor, siempre da recompensa a todos aquellos que están dispuestos a confiar en el poder de la semilla. Luego nos dice, hermanos, el versículo 29: y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega que dice, llegado. De la misma manera que un campo de cosecha puede pasar desapercibido, ¿sí? Cuando vamos en las carreteras, ¿no? O no se han fijado que cuando van por la Colón, ya en el cerco que se puede ver, están los campos a veces todos vacíos, ves pura tierra y nadie le pone atención. O cuando vamos por una carretera, ¿verdad?, el campo que está en ese tiempo de sembrar o que están trabajando pasa desapercibido. Pero cuando ese campo da fruto, no se puede perder de vista que ya ha dado fruto. Y decimos, mira, es un campo de lotes, o es un campo de esto que da fruto, y nos asombramos. Porque decimos, wow, yo vi cuando no había nada aquí y de repente salió todo esto. Así es, hermanos, cuando el Señor nos da la cosecha. Nos permite ver sus maravillas, nos permite ver su poder en ello. Nos permite ver, hermanos, lo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas. Y esa obra, hermanos, no se puede negar a la vista de todos. Cuando dejamos que ese poder de la semilla actúe, hermanos, hay un cambio y se nota. Se nota en sus hijos, se nota en su esposa, se nota en su esposo, se nota en su comportamiento, se nota en su manera de actuar, se nota en su manera de pensar, se nota en su manera de conducirse, se nota en todo lo que usted hace. Porque, hermanos, si estamos dispuestos a sembrar y creer en el poder de la semilla, un día tenemos que dar fruto. Como aprendíamos hoy en la mañana, tenemos que dar esa madurez. No podemos quedarnos solamente en niños espirituales, tenemos que dar el siguiente paso. Y tiene que haber un crecimiento y tiene que haber una madurez en nuestras vidas para poder seguir en el camino de la fe. ¿Cuánta gente se ha desviado y cuánta gente se ha salido de este camino? Por no ser maduro, por no esperar que ese fruto haga efecto en sus vidas. Todo lo queremos rápido, todo lo queremos instantáneo. Ya queremos que sea mañana. ¿Cuánto tiene que esperar el sembrador, el labrador, para que ese fruto sus ojos puedan verlo? ¿Cuánto? Dice que se acuesta, ¿verdad?, esperando al día de mañana, pero a veces toma tiempo. Y eso, hermanos, es lo que Dios hace en nuestras vidas, toma tiempo. Y eso es lo que el Señor se lleva a la gloria,
Porque esa obra que hace nosotros, hermanos, es solamente Él puede hacerlo capaz en nuestras vidas. Y damos gracias a Dios, hermanos, porque aquí cada uno de nosotros podemos dar un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ya es tiempo, hermanos, de dar fruto, de que haya un cambio en nuestras vidas. Porque, hermanos, el poder de la semilla aún sigue estando vigente. Pero, hermanos, ¿qué debemos de hacer o qué debe de causar en nosotros ese poder de la semilla? No solamente es decir, bueno, pues ahí está la Biblia, ya hemos escuchado el proceso, cómo funciona, pero hermanos, esto debe de provocar algo en nosotros. Voy a terminar aquí el mensaje y decir, bueno, pues qué bendición haber estado aquí, ¿va? Pero debe de provocarnos algo más. Cuando hablamos, hermanos, del poder de la semilla, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de algo que solamente Dios puede usar en nuestras vidas. Por eso la importancia, y aún en este tiempo, hermanos, seguir creyendo que ese poder está a nuestro alcance. Si algo también muchas iglesias han pensado, y en su error que han caído, es que como que las cosas de Dios tienen su caducidad. No, es que esto ya caducó, esto ya no es compatible con la juventud, no, esto ya es antiguo, es viejo, y están queriendo, como el pastor también nos hablaba, van queriendo actualizarse. No, hermanos, nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hermanos, y ese poder de la semilla sigue estando vigente y quiere actuar en cada uno de nosotros, pero ¿estamos nosotros dispuestos a entender lo que ese poder conlleva? Lo que la palabra de Dios, hermanos, puede hacer en nuestras vidas. ¿Cuántos estamos convencidos que lo que queremos hacer la próxima semana Dios puede ayudarnos y puede usarnos? ¿Cuántos por el poder de la semilla van a estar aquí el próximo domingo? Porque no es mi poder, no es mi semilla, no es la semilla de la Iglesia Bautista Esperanza o del pastor, no, es la semilla de la palabra de Dios. Y un día, hermanos, nosotros fuimos alcanzados por ese poder de la semilla. Y nosotros, hermanos, estamos en deuda con nuestro Dios. Pero ¿qué debe de provocar, hermanos, en nosotros el poder? Fíjense, hermanos, algo que es débil, algo que no tiene fuerza, algo que es algo pasajero, pues difícilmente provoca algo en nosotros. No tiene ningún efecto. Pasa por aquí y se va. Pero esto, hermanos, nos lleva a provocarnos algo en nuestras vidas. Y quiero hablar rápidamente, hermanos, de esto. ¿Qué es lo que provoca, hermanos, el poder de la semilla en nuestras vidas? Ahí, hermanos, en el versículo 26, otra vez, vamos a ir a Marcos 4:26. Decía, además, hablando de nuestro Señor Jesucristo, así es, ¿qué dice? El reino de Dios. Y luego el versículo 30 dice, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Aquí nos habla, aquí en el Evangelio de Marcos, sobre esta frase de el reino de Dios. Y pensando en esto, ¿qué nos provoca esta semilla? El poder de la semilla nos provoca, hermanos, a buscar el reino de Dios. Ahí, hermanos, en Mateo 6:36, un versículo que muchos conocemos, que ya tal vez no lo sabemos de memoria, que posiblemente está en nuestra lista de versículos favoritos, hermanos. En Mateo 6:33, perdón, me equivoqué yo, 33. ¿Sí? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que dice os serán añadidas. Pero a muchos nos encanta la segunda parte. Oh, sí, Señor, todas las cosas, añádeme. Todo lo que yo desee, todo lo que yo anhele, añádemelo. Y luego también en esta corriente que tenemos de profetas y de sabios y de pastores, ¿va? Que profetizan y declaran que sí, tú vas a recibirlo. Yo te estaba viendo un video que decía, ¿cómo sabes que en esa iglesia no creen en la Biblia? Dice, cuando hacen un servicio de cancelación de deudas. Caray, ¿cómo son servicios de cancelación de deudas? Se da cuenta que todos los que estaban endeudados en Copen Electra venían, estaba así, hermanos, el templo, el servicio. Pusieron como un fogón con fuego ahí adentro y hicieron una fila de los hermanos para ir a aventar. Yo declaro que mi deuda se acaba en este momento y pum, aventaban la deuda ahí, ¿verdad? Los recibos. Así estamos en esos tiempos, hermanos. Buscan, ¿verdad? Quieren que se añada, quieren que se provea, pero no están pensando nunca en el reino de Dios.
Nos encanta esta promesa, pero no pensamos en esta primera parte. Y muchas veces se nos ha enseñado, hermanos, y ese puede ser otro mensaje aparte. Por lo que Jesús nos quiere transmitir aquí es, más busca primeramente. No lo último, no si te sobra, no si te conviene, no, primeramente. ¿Qué dice qué? El reino de Dios. No tus cosas, no tus conveniencias, no tus deseos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ama lo que Dios ama. Busca lo que Dios busca. Apasionate por lo que a Dios le apasiona. Vive por lo que Dios vive. Muere por lo que tengas que vivir, si es por una buena razón, por la causa de Cristo. Entonces, hermanos, el poder de la semilla debe de causar en nosotros, ¿qué? A buscar el reino de Dios. Se extiende, hermanos, por el acto de sembrar la semilla que es su palabra. Cada vez que nosotros estamos dispuestos a usar el poder de la semilla, hermanos, el reino de Dios sigue creciendo. Cuando Jesús vino a la tierra, decían, arrepentidos porque el reino de los cielos, que dice, se ha acercado. Ese fue el corazón de Dios, de decir a las personas, miren, hay una forma diferente de vivir, hay una forma diferente de actuar, hay una forma diferente de llevar sus vidas. ¿Cuántos de los personajes en la Biblia, discípulos, apóstoles, hombres de Dios, pudieron vivir plenamente ese versículo? Cuando ellos se dedicaban a buscar el reino de Dios, ¿cuándo les faltó algo? ¿Cuándo ellos, verdad, tuvieron alguna necesidad? ¿Cuándo ellos, verdad, estuvieron en un punto de decir, bueno, ya no quiero saber nada de Dios porque Dios no cumple? No, hermanos. Hoy en día estamos más lejos de buscar el reino de Dios y estamos más cerca de formar nuestro propio reino, nuestro propio imperio. Porque estamos lejos, hermanos, de tener este sentir de buscar al Señor. Cuando buscamos primeramente, cuando es nuestra prioridad, hermanos, no se preocupe, Dios va a suplir todo. Cuando damos ese lugar de preeminencia, para muchos ya Dios y las cosas de Dios ya no son nuestra preeminencia. Es si me queda tiempo, es si me sobra este espacio. Pero hermanos, el poder de la semilla nos lleva a buscar el reino de Dios. Cuando estamos convencidos de ese poder, vamos a decir, oh Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy dispuesto. ¿Qué puedes hacer conmigo? ¿Qué más puedo hacer por la obra, por la causa de Cristo? ¿En qué más me puedo involucrar? ¿En qué más puedo crecer? Entre sus listas, hermanos, que hicimos de propósitos de año nuevo fue esa. ¿Cómo más puedo prepararme? ¿Cómo más puedo estar listo para la obra de Dios? O vamos a seguir otro año más, hermanos, viviendo así, al ahí se va, buscando nuestra comodidad, buscando nuestro nuevo reino y dejando a un lado el reino de Dios. En Marcos 4 nos dice que así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla, que dice en la tierra, porque de eso se trata, hermanos. Ir sembrando e ir cosechando, que es el lema de nuestro año, el que siembra, cosecha. ¿Cuántos, hermanos, vamos a volver otra vez y decir, Señor, ayúdame? Quiero buscar tu reino. Quiero comprender y entender la promesa completa que nos da ese versículo. Que repito, muchas veces solamente tomamos lo que nos conviene. ¿Será Dios nuestra prioridad? El poder de la semilla, hermanos, nos lleva a entender que el reino de Dios es lo más importante. Y a buscarlo y anhelarlo. Y es lo que queremos hacer, hermanos, todo este año. Seguir predicando la palabra de Dios, seguir haciendo que ese reino. Aún hay muchas personas que nunca han escuchado, hermanos, el mensaje del reino de los cielos. Ahí, hermanos, en el versículo igual 26 dice, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. No solamente nos habla que hay un reino de Dios, sino también nos habla de ese hombre. Y ese hombre no se está refiriendo a un género, se está refiriendo, ¿verdad?, a la palabra griega antropos, ¿verdad?, que es el hombre en sí como un ser, ¿sí? Y cuando nosotros nos referimos a este hombre, no está refiriendo al sexo masculino, está refiriéndose en general, hermanos, a hombre y mujer. Y aquí, hermanos, nos da el siguiente reto del poder de la semilla, porque es esto, hermanos. No solamente se trata de escuchar y decir, oh, qué bueno es eso, sino también es poder nosotros tomar eso como algo personal.
El reto de sembrar, aceptar el reto de sembrar la semilla. En Lucas capítulo 8, por favor, hermanos, en Lucas capítulo 8, versículos del 4 al 8. Lucas 8, del 4 al 8, dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, el tomar el reto de sembrar, de llevar la palabra de Dios, hermanos, no es fácil. Aquí nos habla del reto que lleva el sembrador, porque él está dispuesto a sembrar, pero la semilla no siempre va a caer en buena tierra. Y nos da aquí algunos ejemplos de dónde puede caer. Puede caer en piedra, puede caer, ¿verdad?, en la parte junto al camino, se la pueden comer las aves del cielo, pero está la promesa de que también esa semilla puede caer, ¿dónde? En buena tierra y dar fruto. Pero, hermanos, todo empieza con aceptar el reto. ¿Cuántos de nosotros a veces vamos a generar almas derrotados, con pesimismo? No, pues quién sabe si me van a abrir, no, es que hace mucho frío, no, es que está el tianguis, no, es que hace calor. Vamos derrotados, hermanos, como si el poder de la palabra, el poder de la semilla estuviera muerto. Yo sé, hay una estadística que no la he sacado así firmemente, pero ya en estos tiempos yo me he dado cuenta, de cada 20 casas posiblemente uno te abra, y de 50 casas posiblemente uno quiera darte el tiempo. Por eso es bien valioso cuando alguien dice que sí, hermanos, ¿verdad? Bien valioso, hermanos. Yo si tengo que quedarme una hora ahí me quedo una hora, hermanos. Si lo puedo bautizar, lo bautizo ahí mismo de una vez, ¿verdad? Porque, hermanos, cuando tomamos el reto de sembrar, no tenemos que pensar, pues es tiempo de ganar almas, ¿verdad? Y pues tengo que dar reporte a mi líder de ministerio. No, hermanos. Es decir, a los jóvenes, porque queremos que los jóvenes participen en las campañas todo el día. Padres, ayúdenos por favor con eso, prepárenlos, anímelos. Son la juventud de esta iglesia, son los que tienen que ir por delante, hermanos, en este asunto. Y yo decía ayer, miren, no es que se trate de termodinámica o de astronomía, ¿verdad? Cuántica, pero tampoco es cualquier mensaje. Pero sí necesitamos de estar preparados para llevar esa palabra, para estar dispuestos a sembrar. ¿Qué dices? Que nuestros hijos tengan años aquí en la iglesia y no sepan dar el plan de salvación, hermanos. Es algo que debe de preocuparnos, de asustarnos. Algo que, pues no sabes dar el plan de salvación. Pues está bien, hijo, no te apures. Ayer en la tarde tuvimos aquí un ejercicio de ello. Y no era para avergonzarlos, era para, ok, si tienes alguna duda, aquí está la oportunidad. Y tuvimos un taller donde aquí, ¿verdad?, tomamos ejemplos y pueden ellos practicar para que la próxima semana, hermanos, vayan de 2 en 2 y puedan ir, hermanos, y podamos abarcar más. De eso se trata. Pero, hermanos, cuando tomamos el reto de ir y sembrar, no es algo fácil, no es algo sencillo. Todos, hermanos, eso sí, todos podemos sembrar. No hay excusa para que nadie diga, Dios no me dio la capacidad. No, hermanos. No es un ministerio que es el ministerio de los que van a ganar almas, no, porque el mandato es para todos. Si usted es salvo, si usted es cristiano, usted puede ir a sembrar, usted puede ir a hablar de la palabra de Dios. Yo entiendo, hay hermanos, ¿verdad?, que ya por la edad no pueden caminar, hermanos, pero si usted está joven o puede caminar y puede ir, hermanos, vaya, aproveche antes que llegue la cefuela, ¿verdad? Aprovechemos, hermanos, cada momento que el Señor nos da, hermanos, porque hay que aceptar ese reto. Es algo que está a nuestro alcance. No, es que no tengo capacidad. No, es que no me quedan los versículos. Dice la Biblia que pidamos al Señor sabiduría, el cual da abundantemente y sin reproche. Tomemos ese reto. Qué triste que ahora los jóvenes se la pasan haciendo retos en las redes sociales. Y el reto de llevar la palabra de Dios no estén dispuestos a hacerlo. Y tomen el reto, de aventarse maratones enteros de películas y de series. Pero no tomen el reto de decir, yo quiero palabra de Dios.
Porque hermanos, si fuera algo, yo le decía a veces, ¿no? Que yo no entiendo a la gente. Hace un par de semanas llegamos a una casa y literalmente el Señor me gritó, me dijo, estaba con el hermano Marco Olivas, me dice, voy llegando del trabajo y y me quiero dormir y me estás interrumpiendo por esto. Y yo sí le iba a contestar en la cara, hermano. Yo sí me iba a enojar. Dije, no. Dije, vamos a calmarnos, ¿va? Lo dejé pasar y me dijo, Marcos, ¿por qué no le dijiste nada? Dije, no, porque iba a contestar en mi carne, sinceramente. Porque yo le iba a contestar, mire, ¿y qué pasaría si yo trajera un camión de la Tecate, casa por casa, diciéndole que le voy a regalar un par de botes, 2 kilos de carne asada y una bocina? Qué diferente sería su actitud. Muy diferente. Hasta agradece, no, sí, dámelo. ¿A dónde firmo, no? ¿De qué partido eres? No. Qué tristeza, hermanos, que la gente reaccione de esa manera. Pero hermanos, no es sencillo. Hay que lidiar con todo eso, hermanos. A veces con la hostilidad de la gente, hermanos. Pero es un reto, hermanos, porque llevamos ese poder de la semilla. Y es un reto, hermanos, permanecer. Si algo queremos fomentar en la juventud es esto. No hay otra forma, otra manera de hacer la obra de Dios, de llenar las iglesias, si no es a través del evangelio. Entonces decíamos ayer también, pues hermano, tan sencillo es. ¿Sabe cómo podemos hacer un día bien espectacular y bien grande, hermanos? Hagamos un concierto aquí, pongamos luces y vea que esto si no se va a llenar. Hordas, hermanos, enardecidas. 2, 3 fechas haríamos de conciertos aquí. Eso es lo que las iglesias contemporáneas están cayendo en ese error. Y se están olvidando que el poder de la palabra aún sigue estando vigente, hermanos. Porque la tenemos, porque aquí está. Esa es la solución, hermanos. Y yo quisiera, ojalá, ese es el reto que yo tengo como padre. Puede ejercer muchos ministerios, hermanos, pero si mi hija no sabe dar el plan de salvación, he fracasado como padre. Cuando puede ir conmigo, ¿verdad? Ella va caminando y toca las puertas, ¿verdad? Ella va animada, como puede, agarrando su folleto, pero esa es mi meta. Porque, hermanos, creo en ese poder, pero tenemos que aceptar ese reto, hermanos. Si otros no quieren hacerlo, si mi amigo, si mi amiga, si nadie quiere, yo voy a tomar el reto de ir, hermanos, y predicar la palabra de Dios, porque aún creo en el poder de la palabra, el poder de la semilla. Aún creo en ello, aún creo que es verdad. Para el sembrador no es fácil, no es sencillo. No dice la Biblia que va a un campo de flores donde todos te van a recibir con una sonrisa en su rostro, no, hermanos. A veces te echan a los perros, te avientan agua, te dicen groserías, te cierran la puerta en tu cara. Pero, hermanos, vale la pena. No es mi poder, no es mi semilla, es lo que Dios nos ha dado para llevar y predicar a las personas. Versículo 27, hermanos, ahí en Marcos 4 dice, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Qué provoca a nosotros, hermanos, el poder de la semilla? ¿O a qué os lleva? Os lleva a buscar el reino de Dios, os lleva a aceptar el reto de sembrar, pero también, hermanos, nos lleva a reconocer quién es el que da el crecimiento. Te oímos, el campesino va y se acuesta y no sabe cómo. Él solamente sabe que si siembra y cuida de esa siembra, un día va a cosechar. Es todo lo que él sabe. Y no me estoy diciendo, ¿verdad?, que los campesinos no tengan un trabajo, ¿verdad?, muy inteligente, hermanos. Se les admira y se les aprecia. Pero ellos, ¿verdad?, lo hacen ya mecánicamente. Saben esa fórmula. Si yo siembro, un día voy a cosechar. Pero, hermanos, cuando hablamos en lo espiritual, nosotros vamos a sembrar, pero ¿quién se encarga de ese crecimiento? Ahí en 1 Corintios 3, por favor, versículo 6. 1 Corintios 3, 6. Es un versículo que también vimos, los miércoles en el estudio que el pastor nos está dando de la ley de la siembra y la cosecha. Pero dice ahí, 1 Corintios 3, 6, yo planté, Apolo regó, ¿pero qué? Pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dios lo ha dado, hermano. Entonces yo solamente tengo que poner mi vida, estar dispuesto de mi tiempo, creer en el poder de la semilla, en el poder de la palabra, y Dios se va a encargar ¿de qué? Del crecimiento.
Pablo le decía esto a los corintios porque ellos decían, bueno, es que yo soy de Apolos y yo soy de Pablo y yo soy de Cristo, ¿verdad? No, dice, cada uno tiene su mérito. Pero todos debemos estar dispuestos a sembrar y creer en ese poder de la semilla. Humanamente yo pongo mi parte, pero Dios es el que se lleva el reconocimiento. Bueno, yo cada vez doy más gracias a Dios cuando veo un invitado. Hermanos, es bien difícil traer invitados, hermanos. Si un día quieres saber, acompáñanos en la ruta, hermanos. Es lo que decía la hermano Cara ahorita. A veces, ya antes sí me empezaba a dar una vuelta en balde, hermanos, eso como sea. La mentira, hermanos. Que te mientan en tu cara es lo que a veces duele más. Prefiero que me digan, ¿sabes qué? No quiero volverte a ver en mi vida, ni a ti, ni a tu camión. Eso me daría más paz a mí, hermano. Ok, no quieres saber nada, Dios te bendiga. Sacudo mis pies y el que sigue. Pero la mentira, hermano, es lo que cala a veces. Gracias a Dios, hermanos. Y la verdad, hermanos, cuando veo un invitado, Dios vuelve a poner esa fe en mí y digo, Señor, vale la pena. Ahí está. Gracias a Dios, hermanos, por los invitados y por ustedes, hermanos, que Dios los usa. Ahorita, hermanos, que gracias a Dios ha aumentado el grupo de hermanos que ganamos almas. Yo me he dado cuenta de muchos hermanos que tienen esa gracia. Repito, todos estamos capacitados, todos estamos, ¿verdad?, en ese mismo sentir de ir a predicar la palabra de Dios. Pero yo he visto hermanos que tienen una gracia especial con las personas. Que no sé cómo le hacen, pero los convencen, ¿no? Hermano, creemos en eso, hermanos. El Señor es el que da el crecimiento. Si yo un día siembro o si yo un día soy el que riego, no tengo que preocuparme porque Dios es el que va a dar el crecimiento. Pero de nuestra parte, hermanos, nos conviene ¿qué? Seguir trabajando. Es el poder de la semilla que nos lleva a entender que es el que da el crecimiento. Él es el que nos ayuda, hermanos, a que se vea el fruto aquí. ¿Cuántos de nosotros por años tardamos en entender el mensaje? Tal vez hubo familiares que nunca vieron el fruto, pero ellos sembraron, hermanos. Ellos fueron los pioneros. Ahorita hablamos del testimonio de nuestra hermana Abby, ¿no? De cómo su hijo va ahí poco a poco. Esperemos que un día nuestra hermana Abby pueda ver toda su familia salva. Pero si no fuera así, somos testigos de que ella sembró. Y le dijo, Dios sabe los tiempos y Dios sabe cuándo mi familia va a venir a los pies de Cristo. Porque se encarga, hermanos, de ese crecimiento. Eso nos lleva, hermanos, el poder de la semilla. Pero ¿cuántos de nosotros ya perdimos la esperanza? No, pues es nomás pasear gente. No, pues es nomás perder el tiempo. No, es nomás, no, hermanos, no. Si pasábamos a cada capitán de ruta en esta tarde y nos pusiéramos a contar historias de cuánta gente ha venido de maneras que ni nos imaginamos. ¿Cuántos? De la manera más sorprendente, dice, wow, Señor, yo digo, definitivamente esto es tuyo, Padre, yo no soy un inútil, yo no puedo hacer nada más. Es tu poder, que es el que da ese crecimiento, el que hace que la gente venga, escuche la palabra y se quede convencida de lo que ha oído. Y por último, hermanos, ahí vamos a Marcos capítulo 4, por favor. ¿Qué más, hermanos, provoca este poder de la semilla en nuestras vidas? Ahí en Marcos 4, versículo 30 y 32 dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Vamos, el poder de la semilla también nos lleva a que otros crean. Es aquí que esa semilla, un grano de mostaza pequeña, cuando se siembra en la tierra, es que la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. ¿Qué se puede esperar de esa semilla? Puede ser que cuando da fruto, se hace grande, de grandes ramas, y puede ser de ejemplo para otros. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, vamos a estar dispuestos a sembrar para que otros crean? ¿Cuántos
¿Cuántos más, hermanos, están dispuestos a decir, yo voy a creer que la semilla aún tiene poder para que otros sean alcanzados con el Evangelio, para que otros vengan a los pies de Cristo? Cuando la semilla da fruto, otros pueden verlo. Cuanto más pueden ser alcanzados, hermanos, mejor, porque esa semilla sigue estando vigente. No ha caducado, no ha pasado de moda. No hay necesidad de hacer juntas y desvivirnos y quebrar nuestras mentes para, ¿qué método podemos usar? No, hermanos, el método está claro. Creemos en la palabra. Sí, vamos a hacer campañas y sí, vamos a llevar, ¿verdad?, dulces y promociones, pero lo principal es llevar palabra de Dios. Eso es lo que va a hacer que la gente venga. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, vamos a estar dispuestos a creer? Posiblemente muchos ya se nos olvidó, ¿verdad? Esa deuda eterna que teníamos con el Señor. De que un día también alguien nos habló, nos tuvo paciencia. Ya de repente nos creemos que no somos deudores. No, hermanos, seremos deudores toda nuestra vida. Por eso se llama gracia, porque es algo que no merecíamos, hermanos. No es en nuestros méritos. No hubo ni un mérito en nuestra miserable vida para poder alcanzar la salvación, si no es por los méritos de Cristo. Y eso, hermanos, es necesario que otros lo vean, que otros lo crean, que esa semilla, hermanos, que un día fue plantada en nuestra vida, dé fruto, hermanos, y pueda ser grande y pueda ser un tremendo testimonio para otros que están dispuestos a verlo. Tal vez sea el reto más difícil, poder hacer que nuestra familia y la gente alrededor venga y crean en el Evangelio. Pero si nosotros no estamos dispuestos a hacer ese ejemplo, ¿cuándo van a venir? ¿Cuándo? El poder de la semilla nos invita a que otros crean, a dar ese crecimiento, a tener esas grandes ramas para que otros puedan creer y decir, ahí Dios envía salvación y vida eterna. Es el propósito, hermanos, de la iglesia, es el propósito de la casa de Dios, que otros vean. Cuando el endemoniado gadareno, ¿verdad?, tremenda obra que Jesús hizo, solamente él cruzó el Jordán para ir a esa tierra de Gadara y sanarlo. Y la Biblia nos habla que cuando termina esta obra de restauración y de sanación, porque no es cualquier cosa, hermanos, tal vez es uno de los ejemplos más, ¿verdad?, tremendos con la cuestión de demonios y cómo lo tenían a él poseído. Pero cuando es sanado, el deseo de este endemoniado, que ya no estaba endemoniado, ¿verdad?, de este joven, era: Señor, déjame seguirte. Señor, déjame ir contigo. ¿Y qué le dice Jesús? Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y dice la Biblia que se fue andando y publicando por todo Decápolis lo que el Señor había hecho con él. Y la gente se maravillaba. ¿Por qué no tomamos ese reto, hermanos, de ir y contar a otros para que crean? Tal vez nuestra vida no ha sido perfecta, tal vez hemos fallado, pero hermanos, cuando vamos y hablamos a alguien de Cristo, es decirle: mira, yo no soy mejor que tú, pero si algo cambió mi vida, es el poder de la palabra de Dios. Como dice Romanos, sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y también tengo una estadística que no he comprobado, pero no tengo dudas acerca de ello. Porque mucha gente no está dispuesta a ganar almas, hermanos, porque no tiene nada que contar. No tiene nada que contar. ¿Cómo vas a ir a decir: sí, yo vengo a hablar de Dios, que Dios es bueno y Dios es fiel y Dios es amor? Te la pasas en pleitos, en chismes, en discusiones. ¿Cómo vas a decir: mire, Dios cambió mi vida, cuando tú sigues en ese pecado oculto, en eso, ¿verdad?, que sabes que a Dios no le agrada? ¿Cómo vas a ir a contar eso? Yo sé la respuesta que doy, porque muchos jóvenes no quieren irle a ganar. Me digo: pues sí sabe, pero ¿qué está pasando entonces? Hay pecado, hermanos. ¿Cómo vamos a contar las maravillas que el Señor ha hecho si todavía no estamos nosotros mismos listos, hermanos, para ir a contarlas? ¿Qué buenas noticias vamos a ir a dar si todavía no dejamos que el Señor opere en nuestras vidas? El himnólogo, hermano, dice en uno de sus cantos. De hecho, este himno no tiene, yo traté de buscar a quién lo escribió. El himno Sembraré la simiente preciosa. Busqué y dice que es autor desconocido.
Y sí tiene el autor de la música, sí viene, pero yo quería buscar quién fue el que lo escribió. Pero él estaba convencido, hermanos, en la frase cuando dice, sembraré mientras viva. Dejaré el resultado al Señor. Y lo cantamos, hermanos. Y esa frase a mí me hace pensar, ¿realmente ese es mi deseo? Sembraré mientras viva. ¿Sí se ha puesto a pensar en esa letra, hermanos? ¿O no me lo cantamos ya de puro, pues otro himno más? ¿Ese es realmente nuestro deseo? ¿Sembrar mientras vivamos? Si el día de mañana viniera un diagnóstico de una enfermedad que nos quedaran 2 meses, 3 meses de vida, 4 semanas, 2 semanas, 1 semana, 5 días, 3 días. Ahora sí, ¿verdad? Como loco estuviéramos sembrando. Pero el número dice, yo voy a sembrar. No sabemos cuánto vivió, pero él dijo, yo voy a sembrar hasta el último de mis días. Y yo doy gracias a Dios, hermanos, por los hermanos aquí de años que son de ejemplo para nosotros, por nuestro pastor que han sembrado, que son un ejemplo de siembra, que son un ejemplo de perseverancia, y es un ejemplo de que ellos quieren sembrar mientras vivan. Y termina diciendo luego, dejaré el resultado que Él, Señor. Esa es la confianza, hermanos. Ese es el poder de la semilla, el poder de la palabra. Yo voy a poner de mi parte, yo voy a darme el tiempo, yo voy a ir, yo voy a llevar la palabra de Dios y el resultado lo va a dar el Señor. Porque no depende de mí, depende de Él. ¿Cuántos en esta noche, hermanos, vamos a estar dispuestos a seguir creyendo en el poder de la semilla? Vamos a orar. Padre nuestro, mi Dios, te damos gracias, Padre, en esta noche por tu palabra, Señor, y queremos pedirte perdón si una vez, Señor, hemos dudado, hemos menguado, te hemos defraudado, mi Dios, y despreciado tu palabra, pensando que ir a sembrar a otros es pérdida de tiempo, que eso ya no está vigente, que eso ya pasó de moda. Incluso si hemos pensado, Padre, que hay otras formas de cómo hacerlo, perdónanos, mi Dios. Queremos en esta noche reconocer y pedirte que nos ayudes. Queremos en este año 2025 que la Iglesia Bautista Esperanza siga sembrando. Pon este sentir del poder de la semilla en cada uno de nosotros, a no olvidarla, entenderla, a ser como ese sembrador que está dispuesto a ir, y aunque no lo entienda, aunque no sepa cómo funciona, Él está dispuesto a sembrar cada semilla en el campo, esperando el resultado conforme a su tiempo. Padre, ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta noche podamos meditar, podamos tomar acción, que podamos despertar, que podamos dejar nuestra comunidad y ver que el reino de Dios no se está predicando, que el tiempo se está acabando, que Cristo viene ya en cualquier momento, y que estamos haciendo con el poder de la semilla. Estamos pisoteando, la estamos ignorando. ¿Cuántas personas podemos ser de bendición en nuestras familias, en nuestras colonias, aquí alrededor? Y solamente entendiéramos que el poder de la semilla aún está vigente y tiene poder. Voy a dejar la invitación a nuestro pastor. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada, así como estamos. ¿Cómo hace falta que esta noche podamos ser conscientes de que hay una semilla que sembrar y que hay poder en esa semilla, que es la palabra de Dios, que produce vida? ¿Cuántos en esta noche podrían decir: yo quiero pedirle a Dios que me ayude para en este año 2025 y de aquí en adelante ser un sembrador de la palabra de Dios? A ver tu mano, a ver tu mano. Quiero empezar a sembrar. Gracias, puede bajar tu mano. ¿Quién más? Quiero empezar a sembrar la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Oh Padre, tantas manos aquí que se levantan. Ayúdanos a todos a poner en prioridad
esta gran tarea, esta gran labor, la labor de sembrar la preciosa semilla del Evangelio de la salvación, la semilla de tu palabra que produce vida. Señor, usa cada hermano, cada hermana, úsanos, que pongamos propósito en esto y que podamos con tu ayuda, Señor, ser constantes y aprovechar cada oportunidad que tengamos para sembrar tu preciosa palabra y esperar el fruto que traiga honra y gloria a tu nombre. Te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos?